permitirme llegar a toda su audiencia en esta mañana. Es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, doctor. Algunos dicen esto, y usted me lo confirma, por favor, sobre que usted tiene un tercer lugar en las elecciones. Porque si hacemos la equiparación, el voto nulo fue el gran ganador. Efectivamente, el voto nulo, no, claro, por supuesto que sí, lo tenemos muy claro, pero tenemos también muy claro que el voto nulo es un voto de protesta contra el sistema, y que como es un voto de protesta contra el sistema, es similar al voto que obtuvimos nosotros con el movimiento Semilla. De manera que nosotros tenemos muy claro que ese voto nulo, que es el producto de la protesta y del rechazo contra el sistema de la gente que, después de ver lo que eran capaces de hacer con argucias legales, con uno tras otro candidato en la primera ronda, votaron nulo porque no creían que se pudiera llegar a pelearles en la segunda ronda a estos partidos políticos de siempre, a este sistema. Ahora están viendo que efectivamente sí se ha logrado gracias al apoyo de toda la población que votó por el movimiento Semilla, y que ahora nos permite plantarle cara al sistema corrupto en la segunda ronda de estas elecciones. ¿Cómo recibió usted, como integrante del movimiento Semilla, ese triunfo de pasar a segunda vuelta? ¿Ya lo esperaban? ¿Fue sorpresa? Porque algunos dicen que contra todas las apuestas Semilla llegó. Mire, nosotros sabíamos que las encuestas estaban muy equivocadas. Lo sabíamos porque eran un contraste completo con lo que nosotros nos encontrábamos en el contacto con la gente a lo largo de todo el país. Nosotros hicimos una campaña de contacto, una campaña de hormiga, hablando con la gente, caminando calles, metiéndonos en los mercados y hablando con la gente a través de las redes sociales, donde no únicamente las usamos como formas para lanzar mensajes, sino establecimos plataformas de contacto, Space, TikTok Lives, Facebook Lives, todo tipo de mecanismos para crear este diálogo, y de la gente recibíamos información alrededor de niveles de apoyo que no se reflejaban en las encuestas. De manera que nosotros sabíamos que íbamos a salir bastante mejor de lo que esas encuestas nos colocaban. Calculábamos que íbamos a llegar a un cuarto o tercer lugar, pero recuérdese que todo partido que se mete de verdad a pelear en una elección presidencial tiene que prepararse para pasar, por lo menos pasar a segunda vuelta. Esa fue la campaña que nosotros hicimos, y mire usted, pues dio resultado. Aquí estamos. Ahora, ¿qué lectura le da usted al hecho de que se haya logrado 28 o 30 diputados? Usted me lo corrige. 24 diputados y solamente un alcalde. Bueno, efectivamente lo que hemos tenido es un reto bastante grande a nivel de la implantación con proyectos municipales a nivel de todo el país. Creo que lo que ha sucedido es que hemos tenido una campaña mucho más exitosa en términos del manejo de redes sociales a través de la presentación de lo que ha tenido éxito, y efectivamente nosotros hemos tenido una bancada que ha sido sumamente efectiva durante este periodo, pero evidentemente pues a la hora de entrar al espacio municipal no logramos contrarrestar las maquinarias tradicionales del sistema. En muchos lugares nosotros llegamos en segundo lugar. Que Villanueva, por ejemplo, nosotros llegamos en segundo lugar. No sé si en Petapa, pero hay varias en donde no entramos, pero llegamos en segundo lugar. Y es sencillamente porque todavía tenemos que prepararnos para lograr derrotar las maquinarias a nivel municipal. Pero bueno, eso lo haremos ya en la próxima elección. Ya aprendimos la lección y estamos en preparación para enfrentarlo. Como sociólogo, doctora, ¿qué atribuye usted ese temor que ha generado Semilla en diferentes sectores, en algunos sectores de la sociedad guatemalteca, y que incluso han llegado a presentar impugnaciones contra estas elecciones? Bueno, el temor que existe ahora, el temor que está detrás de la gente que ha presentado las impugnaciones es el temor de perder el gran negocio de la corrupción. Los partidos que están impulsando esto son los partidos que mejor representan este sistema político corrupto. El partido de gobierno, el partido de una persona
que ha sido convicto y confeso por crímenes en Estados Unidos, aquí en 20 cuestiones legales, es decir, y ellos son los que impugnan todo este proceso electoral con argumentos absolutamente ilegales. De manera que quienes están ahorita detrás de esto son quienes saben que van a perder todo el 20 de agosto en una victoria de Semilla, que lo que va a hacer va a cortar de tajo con los arreglos que han existido entre distintas camarillas políticas para hacerle concesiones a la corrupción de una o de otra manera. ¿Confía usted en que tenemos segunda vuelta el 20 de agosto? Nosotros estamos trabajando para que así sea. Sabemos que el cotejo que se está haciendo ahorita, lo único que va a hacer confirmar los resultados. De hecho, ya se terminó, ya se concluyó con este proceso en varios departamentos, no tengo el número exacto en este momento, pero en todos ellos este proceso lo que ha hecho es confirmar el resultado. Otros estarán haciéndose el día de hoy. De manera que en términos del cotejo nosotros no tenemos ninguna duda. Si se hace todo de acuerdo a derecho, se cerrará este proceso, se evidenciará que el cotejo simplemente confirma los resultados del 25 de junio y el Tribunal Supremo Electoral en derecho tendrá que convocar a las elecciones para el 20 de agosto, como está establecido. Sabemos que quieren hacer todo tipo de argucias. El día de ayer ya el partido de Valdizón, y hay que recordar quién es Valdizón y quién es la gente que lo rodea, presentó ante la Corte Suprema de Justicia una acción que nosotros entendemos lo que busca es generar una situación en la cual se le permita al MP entrar al centro de conteo, secuestrar toda la información, lo que entramparía de manera increíble el proceso, pero eso sería una acción tan burda, sin ningún tipo de sustento, que confiamos que no tenga lugar. Pero estamos atentos a cualquier cosa. Hay temores sobre que lejos de, o aparte de este amparo que presentaron ayer ante la Corte Suprema de Justicia, se vendría otra andanada de amparos ante los órganos jurisdiccionales a efecto de retardar el tiempo. Incluso el temor más grande que existe y que los analistas políticos y jurídicos lo dicen es que lo que se pretende es que, como ya se ha hecho con la Corte Suprema de Justicia, que lleva 3 años en ejercicio, ilegítimamente, pero legalmente amparada, podría suceder lo mismo con una figura como la Presidencia de la República. ¿Cómo lee usted esto, doctor? Nosotros tenemos la misma preocupación. Nosotros vemos que nosotros sabíamos que esta resolución para hacer un cotejo no iba a tener otro resultado que confirmar el resultado del 25 de junio. Entonces la lógica es, bueno, ¿y entonces por qué lo están haciendo? Y se abren 2 escenarios. Se abre el escenario Cabrera-Arzupineda, y es en el camino a la segunda ronda tratar de, mediante alguna argucia legal, cualquier tipo de invención, tratar de tirar mi candidatura, la candidatura del Movimiento Semilla, para lograr entonces que, como se cayó, ahí tiene que subir la que está en tercer lugar, que sería la del partido de gobierno, y que entonces la segunda ronda ya fuera entre Sandra Torres y Manuel Colom. Ese es el escenario 1, y el segundo escenario es el escenario que usted dice, es el escenario de la Corte Suprema de Justicia. Se empantana el proceso por medio de todo tipo de acciones que lo que hacen es retrasar, diferir indefinidamente la convocatoria a la segunda vuelta. En consecuencia, se llega al plazo fatal del 14 de enero sin que haya un presidente electo, y entonces este Congreso de la República, el actual, porque los otros no estarían nombrados, continúa y se ve, entre comillas, obligado a elegir a un presidente temporal, mientras se termina el proceso electoral, que como ya hemos visto con el caso de la Corte Suprema de Justicia, pueden pasar 4 años sin que se resuelva. Entonces, ese es el segundo temor. Pero son escenarios, los han hecho, no son imposibles, porque ya los hemos visto ejercitarlos muy claramente, pero, Carlos, estamos viendo un nivel de respaldo ciudadano, de respaldo popular, de rechazo
de todos los sectores sociales que han evidenciado claramente que están solos. Estos corruptos que están intentando hacer eso se fueron solos. Ya no los acompaña nadie, nadie les cree. Todos se dan cuenta de los niveles de ilegalidad a los que están recurriendo, del nivel de abuso de las instituciones legales para hacer ilegalidades. O sea, todo este proceso de lectura ahora, lo comentábamos fuera de micrófonos, sí, es un proceso que de entrada es ilegal porque no existe en la legislación guatemalteca. Este proceso que está teniendo lugar hoy en la ley electoral y de partidos políticos no existe, no está previsto. Y sin embargo se pone y se reclama y se entrega a una Corte de Constitucionalidad que resuelve sin tener competencia para hacerlo de acuerdo al marco legal. Es decir, estamos viendo en una suma completa de ilegalidades. Dentro de esas ilegalidades veíamos ayer a los fiscales de Vamos, por ejemplo, reclamar. Hemos estado en los últimos 20 años este pantano que lo único que ha traído es un empeoramiento continuo de los indicadores del desarrollo, huida de gente para los Estados Unidos porque no hay trabajo, la pobreza, que seguimos 6 de cada 10 guatemaltecos pobres, falta de confianza en las instituciones, miedo en las calles, es decir, un pantano realmente lleno de arbitrariedad. O podemos optar por empezar a dejar de lado ese sistema político corrupto, que es lo que ha generado todo ese pantano, y empezar a sentar las bases de una convivencia sobre la base de un verdadero Estado de Derecho, de libertad, de prosperidad, de justicia para todos. Y eso es lo que está en juego en estas elecciones. Y en esa unidad de lo que tenemos para construir este futuro de paz, de convergencia, de Estado de Derecho, de justicia social, cabemos todos los guatemaltecos, todos y todas. Los únicos que no caben son los corruptos, los violentos y los autoritarios. Pero de ahí es lo que usted dice, Carlos, es fundamental. Necesitamos un proceso de reunión de los distintos sectores guatemaltecos alrededor de esos objetivos de construcción de un Estado decente, de un Estado honesto, de instituciones que funcionen, de un verdadero Estado de Derecho. Postulado por el movimiento Semilla. Ahora, doctor Arévalo, ya en otra parte de la entrevista, entrando propiamente a lo que es su plan de trabajo, ¿qué proponen ustedes para salir de esa analogía que hacía usted del pantano, el que nos encontramos? ¿Qué proponen para salir de ese pantano? Bueno, nosotros en nuestro plan de gobierno hemos sido muy claros, y hago la salvedad, Carlos, de que es el único plan de gobierno que está sustentado por un presupuesto real. Todo nuestro programa de gobierno está calculado y está hecho a partir del dinero que nosotros sabemos existe. No es ofrecimientos irresponsables, ni son cartas a Santa Claus, es realmente una estrategia destinada a disparar el desarrollo mediante distintas medidas en distintas áreas. Y ese es el objetivo del plan. Nosotros lo que creemos es que el país tiene que empezar a generar productividad para poder responder a todos los déficits sociales que tenemos en salud, en educación, en carreteras. Todo el mundo sabemos exactamente cómo estamos de mal en eso. Para poder generar el desarrollo y empezar realmente a lograr que los guatemaltecos vayan saliendo de esa pobreza que abruma hoy a 6 de cada 10 guatemaltecos. Nosotros lo hacemos, en primer lugar, decimos que tenemos un primer conjunto de medidas que son las que van a atender las necesidades en salud, en educación, en infraestructura vial, en desnutrición, en medio ambiente, en deporte, en cultura, en todas las áreas, en seguridad, en todas las áreas que rodean y que definen el bienestar de la población. O sea, no puede ser que sigamos con una educación secundaria en donde el Estado solo tiene establecimientos para 1 de cada 4 niños que se gradúan o niñas que se gradúan de escuela primaria. Quiere decir que automáticamente estamos dejando
fuera a el 75% de los graduados de escuela primaria. No puede ser que tengamos una cobertura en salud únicamente para un 33-35% de la población, porque el resto no tiene acceso a ninguno de los niveles de salud. Eso es lo que tenemos que hacer y esas son medidas sumamente urgentes y nuestro plan tiene claramente identificados y cuantificados lo que podemos hacer en salud. Por ejemplo, vamos a poner mucho énfasis en llevar salud a las áreas que han sido abandonadas, con puestos de salud, para entrar en educación, con lo que le comenté de atacar ese enorme déficit que tenemos en educación media y atacar el problema de la pésima educación que tenemos en este momento y así sucesivamente. El segundo bloque de medidas son las que vienen a trabajar para generar empleo y desarrollo. Y aquí, por un lado, nosotros tenemos una estrategia de inversión masiva del Estado en obras de infraestructura que van a ser además dirigidas en buena parte hacia las zonas más abandonadas y deprimidas del país, precisamente para crear condiciones para el desarrollo en esos lugares. Eso va a generar muchísimo empleo. Nosotros tenemos calculado que en 4 años vamos a generar 1 millón de empleos, pero además vamos a transformar las condiciones que van a tener esas poblaciones para poder acceder al desarrollo y va a haber todo tipo de programas para poder apoyarlos. Y por el otro lado, vamos a apoyar de una manera muy clara al pequeño y al mediano empresario, generando programas de crédito fácil. Nosotros tenemos un programa, por ejemplo, de crédito en donde el crédito hipotecario nacional, que es el Banco del Estado, que está absolutamente subutilizado, va a dar préstamos al 5%, frente a los préstamos bancarios que se obtienen hoy del 24 o 23%. Es una diferencia realmente enorme y está destinada precisamente para nuevos empresarios, jóvenes empresarios y empresarias, para que puedan ingresar y comenzar a buscar su propio destino por medio de un emprendimiento sin tener la presión de un crédito caro, que es una de las razones por las que fracasan 4 de cada 5 emprendimientos en nuestro país. Y acompañado a esto, programas de capacitación. Vamos a tener programas de capacitación permanente. La capacitación va a ser un derecho y entonces cuando haya movimientos en el mercado, la gente va a poder ir a capacitarse en una nueva habilidad que en ese momento se está buscando y programas de apoyo a nuevos emprendimientos para que tengan éxito. Nosotros creemos que con esas dos herramientas, por un lado, apostarle a generar bienestar, salud, educación, saneamiento, ataque a la desnutrición y por el otro lado apoyar mediante inversión la generación de empleo, apoyar al pequeño y mediano empresario, apoyar a la productividad en general, el país va a empezar a lograr salir de este ciclo en el que estamos en este momento. Pero todo eso pasa, Carlos, por lograr librarnos de la corrupción. Porque la razón por la que hoy las instituciones no funcionan es porque las instituciones ya no las controla gente que las quiere hacer funcionar. Las controla gente que las quiere para beneficiarse personalmente. Por eso nosotros siempre dijimos, no se va a poder gobernar si se le hacen concesiones a la corrupción. Y eso es algo que hay que tener muy claro. Con corrupción no hay desarrollo. Ahora, ¿qué responde Bernardo Arévalo a quienes lo tildan de comunista, de izquierdista, de que hay temor de que se pierda la propiedad privada, de que haya confiscación de tierras, de que, bueno, usted sabe, todo lo que prevalece en un sistema socialista? Bernardo Arévalo tiene 30 años de estar escribiendo. Tengo más de 20 libros, tengo artículos, ensayos escritos en libros, tengo revistas en todo nivel. Yo reto a alguien a que encuentre en toda esa cantidad de producción algo que indique que yo estoy en contra de la democracia y que estoy a favor del comunismo. Al contrario, yo defiendo de una manera frontal que no puede existir ningún divorcio
entre la democracia y la justicia social. Se necesitan mutuamente para existir. Tengo que tener una sociedad para que sobreviva la democracia. Necesitamos ciudadanos que estén contentos con las instituciones, y los ciudadanos van a estar contentos con las instituciones cuando las instituciones le den salud, educación, seguridad, protección, y eso es lo que es la justicia social, condiciones de vida equitativas para todo el mundo, no para evitar que los niños se mueran por falta de medicinas que cuestan centavos, porque alguien tiene un negocio de control de medicinas que hacen que las medicinas sean inaccesibles. Entonces, no hay democracia sin justicia social, no hay justicia social en democracia. Yo he sido clarísimo en denunciar los gobiernos autoritarios en Nicaragua, en Venezuela, en cualquier lado, porque el autoritarismo sencillamente aplasta la libertad humana, y estoy totalmente en contra. Entonces, lo único que le puedo decir es a quienes dicen eso es que o no han leído lo que he escrito o están sencillamente mintiendo. Porque lo que estamos viendo ahora, Carlos, es que todo eso que se ha inventado alrededor de que el comunismo, que vamos a intervenir y a terminar con la religión y todo ese tipo de cuestiones, son los recursos a los que llegan quienes no tienen ningún tipo de argumento más que mentir. Y lo que están haciendo es mintiendo de la manera más descarada, mintiendo de la manera más burda, diciendo cosas inclusive que están en contra, totalmente contradictorias con lo que nosotros ya hemos dicho en el marco de la campaña, pero no les importa, echan a rodar las mentiras para ver si hay alguien desorientado que las puede creer, y por eso yo digo, quienes quieran saber qué piensa Bernardo Arévalo, pueden leer todo lo que yo tengo, todos mis escritos, y miren, hay que darse cuenta que los desesperados hacen cualquier cosa. Y en este momento, efectivamente, están desesperados. Ahora, se ha estigmatizado a Semilla como que es un partido antifamilia, pro-aborto, antilibertad religiosa y favorable al reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Qué nos puede decir al respecto? Mire, la posición, vamos a ver uno por uno. La posición sobre el aborto la hemos repetido una vez tras otra. Nosotros estamos de acuerdo con el marco legal que existe hoy en Guatemala sobre el aborto y vamos a defenderlo para que no sea modificado en ninguna dirección. El aborto terapéutico. El aborto terapéutico, sí, que defiende a la salud de la mujer, que evita la criminalización de los abortos espontáneos. Creemos que eso sí, hay que hacer muchos esfuerzos para evitar los embarazos no deseados, que son la fuente que va al aborto, y para eso hay que hacer todo un esfuerzo de trabajo en la sociedad, desde el Estado, con las familias, con todo el mundo, información, educación, para que no sucedan esos embarazos que son los que terminan en abortos, pero en términos de la legislación, nosotros estamos comprometidos con esa. La libertad religiosa, no sé de dónde lo sacan, inclusive muy temprano en la campaña, recuerdo que fue precisamente para la época de Semana Santa, yo saqué un TikTok, creo que fue un videíto, precisamente donde decía, miren, la mejor garantía de la libertad religiosa es un Estado laico, un Estado que no se compromete con ninguna religión y que como no se compromete con ninguna religión, puede garantizarle a todas las religiones las condiciones de libertad para su ejercicio, y la libertad de fe, la libertad de religión es fundamental en cualquier Estado democrático. Ese sí que no sé de dónde lo inventaron, pero bueno, como están inventando cualquier cosa sobre el matrimonio, sobre la legalización del matrimonio gay, sí, nosotros hemos dicho claramente, nosotros lo que estamos en contra es en la discriminación de las personas de cualquier manera en razón de su orientación sexual, y que nosotros vamos a trabajar para prevenir cualquier tipo de discriminación en atención a la condición de género, a la orientación sexual de las personas. Y que además no vamos a permitir discursos de odio,
contra estas comunidades. Y lo hemos sido claramente, pero no tenemos, en su momento, si eso surge, no tenemos ninguna intención de promover ¿y cuál era el otro que usted me había dicho? Antifamilia. Mire, nosotros hemos dicho ¿qué mayor protección para la familia que el desarrollo? Las familias guatemaltecas hoy están siendo amenazadas, ¿por qué? Por el hambre, por la falta de trabajo, por la falta de salud, por la falta de educación. Nosotros creemos que la integridad de la familia es un bien que hay que preservar, pero viendo completamente el entorno donde se mueven. Y entonces nosotros tenemos una concepción de protección de la familia que pasa por protección de las condiciones en las que viven las familias. Muchas veces familias monoparentales, es decir, sí, porque hay que reconocer, es decir, nosotros vivimos en un país en donde por condiciones sociales existen distintas formas de familia y creemos que hay que defender a la familia porque la familia es fundamental en el desarrollo de toda sociedad, pero no nos gusta que se reduzca la idea de la protección de la familia a una noción que deja de lado defender su derecho al trabajo, defender su derecho a la educación, defender su derecho a un medio ambiente sano. Creemos que todo tiene que estar en la fórmula, así que por supuesto que nosotros defendemos la familia. Ahora, otro tema que me gustaría sintetizáramos y que ha generado muchos anticuerpos contra el movimiento Semilla es la famosa Agenda 2030, o sea, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que por desconocimiento se ignora que es una agenda mundial generada en Naciones Unidas, sí, pero que acá la tratan de vender, los opositores por supuesto, como algo que iría en contra de estos anticuerpos, sí, que ha generado Semilla. Inclusive, usted lo dijo, Carlos, hay un problema de desinformación tremenda. La primera es que la Agenda 2030 es una agenda que ha sido aprobada por todos los gobiernos del mundo, porque es aprobada en Naciones Unidas, en Asamblea General, es decir, esa es una aprobación de los distintos gobiernos donde participó Guatemala. No únicamente eso, sino que esa agenda de 2030, que es una agenda que habla de, por ejemplo, ¿qué es lo que busca la Agenda 2030? Evitar que haya desnutrición, evitar que haya migraciones por condiciones climáticas, lograr que haya mejor educación, lograr que haya vivienda y techo, lograr que haya países que viven en paz, que no haya conflicto. El gobierno de Jimmy Morales la compatibilizó con los planes de desarrollo nacional. De manera que sí, esa Agenda 2030, que fue aprobada por todos los gobiernos del mundo, el gobierno de Jimmy Morales la integró con la Agenda de Desarrollo Nacional y es la que este gobierno también ha venido trabajando cuando trabaja con Naciones Unidas. Cuando empezó todo esto a decir la Agenda 2030, y yo decía, miren, la Agenda de 2030 es una agenda de desarrollo que habla de cómo hacer para que no haya desnutrición, cómo hacer para aumentar la cobertura educativa, cómo vamos a lograr que los océanos estén limpios, pero luego empecé a ver que había una serie de cuestiones que le inventaban a la Agenda 2030, que están... recuerdo uno de ellos, inclusive me dio risa, porque dice lo que usted dice, y no recuerdo asignado a cuál de los objetivos, dice promoción del comunismo global. Digo, gobiernos comunistas creo que casi no existen ya en el mundo, hay algún par de resabios por ahí, y todos los gobiernos aprobaron esto, y sin embargo la gente está inventando por desinformación que hay alrededor de esto una serie de objetivos ocultos y muy turbios. Alguien me dijo el otro día, es que quieren que dejemos de comer carne para empezar a comer insectos. ¿Cómo vamos nosotros a comer insectos? Y usted se puede imaginar, Carlos, que eso es absolutamente inventado, es una ficción, eso no existe en la Agenda 2030, pero la desinformación sí existe. La desinformación está a la orden del día y es la desinformación con la que la Agenda
2030 funciona. Que le pregunten a Jimmy Morales por qué aprobó la Agenda 2030 y por qué la integró con el Plan de Desarrollo Nacional si tenía esos objetivos. No los tiene. Además, toda agenda internacional tiene un filtro, y es el filtro del gobierno nacional, las decisiones soberanas de un gobierno y cómo decide adoptar esos objetivos ajustados a su propia forma. La forma como el gobierno de Arabia Saudita absorbe los objetivos de la Agenda 2030 es distinta de la forma como los absorbe el gobierno noruego. De manera que siempre está el elemento de la soberanía nacional y los intereses nacionales como el filtro para ver de qué manera se interpreta. Pero hay mucha desinformación y sobre esa desinformación se aprovecha la gente para confundir. Vamos a ir a una pausa y continuamos. Elevación de impuestos. ¿Qué nos puede decir al respecto? Mire, simplemente nuevamente que yo le recomiendo a la audiencia que vea nuestro plan de gobierno para salir de dudas. Nosotros hemos sido sumamente claros en el sentido de que durante mi gobierno no va a haber un aumento de las tasas impositivas. ¿Por qué? Porque sería absurdo que yo viniera después de estar bajo casi 20 años de gobiernos corruptos que lo único que hacen es llevarse el dinero del pueblo, el dinero del Estado a sus bolsillos, a venirle a proponerle a la población que necesitamos tener más impuestos para que haya más dinero para el Estado. Porque lo primero que van a decir es ¿para qué? ¿Para que se lo sigan robando? Sí. Nosotros tenemos claro de que lo primero el objetivo nuestro es lograr que la población recupere confianza en las instituciones, que vea que el Estado sí está funcionando, que vea que el Estado es eficiente y que está invirtiendo el dinero en lo que se necesita. Ese es nuestro compromiso. Y entonces no vamos a pedir más impuestos durante nuestros 4 años, sino que vamos a comprobar que el Estado puede funcionar y a recuperar la confianza de la población. Pero ¿qué sí vamos a hacer? Vamos a cerrar los agujeros por donde se está escapando grandes cantidades de dinero en este momento para lograr tener los fondos que necesitamos para los planes de desarrollo que nosotros tenemos. Por ejemplo. Y esto viene, en primer lugar, hay un estudio, Carlos, a nivel regional que identifica que por lo menos el 40% del presupuesto nacional se va en todas las operaciones corruptas. 40%. Ya partiendo de la base de que eso, el Ejecutivo no va a jugar el juego de la corrupción, ese es dinero del presupuesto nacional con el que se va a poder contar. Posteriormente vamos a tener el control de toda la evasión fiscal, evasión y elusión en el impuesto sobre la venta, en el impuesto sobre la renta, en el impuesto al valor agregado. Ya se ha venido avanzando, hemos visto inclusive noticias positivas alrededor de cómo la SAT ha venido trabajando en este tipo de temas. Nosotros vamos a reforzar eso para cerrar todo tipo de brechas y creemos que entre eso y la lucha al contrabando, sí, que es el otro gran espacio donde estamos, que no únicamente se están perdiendo recursos fiscales porque no se pagan impuestos, sino además se está planteando la competencia desleal al productor guatemalteco que sí paga sus impuestos, que sí cumple con todas sus obligaciones y que le meten huevos mexicanos, combustible de México, cigarrillos que vienen desde Belice, shampoo, producto mexicano de todo tipo que pasa por puestos de frontera que milagrosamente nadie vigila. Entonces, creemos que nosotros no necesitamos tocar los impuestos durante nuestro gobierno porque vamos a lograr generar los recursos mediante esas medidas. Es más, lo que sí entendemos es que para los retos futuros del desarrollo sí va a necesitarse hacer una estrategia alrededor de los impuestos para pensar cómo vamos a obtener el dinero que el país necesita para tener más hospitales, más escuelas, más puestos de salud, más carreteras. Ahora, pero para eso vamos a convocar a un pacto fiscal que esperamos que esté listo hacia finales de nuestro gobierno, no para que beneficio de mi gobierno,
sino para beneficio de los gobiernos que vendrán después y que va a ser el producto de un pacto, de una negociación, de un consenso que vamos a fomentar entre los distintos sectores del país. Ahora una pregunta, el pacto fiscal, según entendí, es para el último año de su gobierno si llega a ser elegido presidente. Sí, y no para beneficio nuestro, sino lo dejamos ya como base para las próximas administraciones. Ahora le pregunto esto, doctor, porque generalmente se dice que hay que aprovechar la primera luna de miel cuando uno llega a la presidencia, que es el primer año. Y entonces todo el mundo está feliz y contento y es cuando usted puede aglutinar a los diferentes sectores del país. ¿Cómo no? Ya en un último año, pues es un desgaste terrible. ¿Cómo no? El que ha habido, se han hecho bien o mal las cosas. Mire, nosotros vamos a empezar desde el primer momento, y eso cuando a quien vea nuestro plan lo va a ver en nosotros tenemos 10 semillas para el desarrollo. En la 10ª semilla para el desarrollo, nosotros tenemos la semilla del diálogo. Y nosotros estamos planteando que el país necesita tener un gran proceso de diálogo para establecer grandes consensos básico sobre el futuro a mediano y largo plazo. Un gran pacto nacional sobre la educación, porque necesitamos repensar la educación si queremos tener desarrollo. No hay desarrollo sin educación. Un país que no invierte en educación es un país que nunca va a desarrollarse. Un gran pacto nacional por la salud, para lograr que todos y todas las guatemaltecas tengan acceso a una salud integral, en condiciones, que no se nos sigan muriendo niños por enfermedades que cuesta centavos curar, un gran pacto nacional por el medio ambiente para proteger ese recurso que no es únicamente una naturaleza muy linda, sino es un capital para el futuro. No sabemos los tesoros que esconde nuestra naturaleza y tenemos que protegerlos antes de que la sigamos contaminando y desperdiciando. Educación, salud, medio ambiente y un gran pacto nacional por el desarrollo, donde tiene que venir, ahí va a estar el pacto fiscal, ahí vamos a hablar de pactos salariales, ahí vamos a hablar de grandes acuerdos, competitividad, desarrollo, para pensar en todos los motores de la economía. Eso lo vamos a empezar a trabajar nuevamente desde el comienzo para al final de nuestro gobierno, lograr tener esos grandes consensos que ya servirán para encarrilar el desarrollo de los gobiernos que serán electos en las próximas elecciones. Pero nosotros empezaremos con el ejercicio de diálogo desde el comienzo. Nosotros, yo me he dedicado personalmente, Carlos, los últimos 25, 30 años de mi vida a trabajar en precisamente la creación de consensos sociales en sociedades que salen de crisis política a menudo violentas. Eso es lo que he hecho internacionalmente, es lo que me ha tocado asesorar a gobiernos en América Latina, a gobiernos en el Medio Oriente, a gobiernos en África. Esa ha sido mi ocupación profesional después de que dejé el Ministerio de Relaciones Exteriores y no es una ocupación profesional, es una vocación. Lo que tenemos que entender es que los países que prosperan son países en donde se tejen los consensos que le garantizan a los distintos sectores las condiciones para su desarrollo y su bienestar, que les hace trasladar confianza en instituciones para que entonces éstas permitan que se vaya generando el desarrollo. Eso tenemos que hacer en Guatemala y eso es la manera como nosotros vamos a operar. ¿Estado de mercado? Totalmente. Necesitamos un mercado. Se lo voy a poner así. Me pregunta, ¿es que ustedes son antiempresariales? No. Sí. Nosotros necesitamos, Guatemala necesita muchos empresarios, más empresarios competitivos, y nosotros desde el gobierno vamos a fomentar esta empresarialidad, vamos a apoyar al pequeño y al mediano empresario, porque la productividad del país depende del mercado y esta productividad es la que nos va a permitir tener los fondos para generar el desarrollo que tenemos que llevar. Ahora bien, este mercado tiene que ser un mercado competitivo, no un mercado de privilegios. Guatemala ha venido desarrollándose bajo una economía de privilegios en donde los grandes tienen mucho dinero porque consiguieron un político que en algún momento les dio un privilegio, una concesión, una garantía que hizo que pudiera salir adelante, mientras que los que no tienen ese tipo de acceso son a los que les toca bregar el doble, pelear el doble. Nosotros por eso la bancada Semilla lleva adelante de todo una ley
de competitividad, no el mamarracho que tienen hoy puesto en el Congreso de la República, que es un intento de, como decíamos tradicionalmente en Guatemala, taparle el ojo al macho. Es un documento que está ahí para sencillamente que no cambien las cosas. Nosotros queremos una ley de competitividad real, que le dé al empresario la garantía de que si él opera en ley legítimamente con su esfuerzo, no va a haber alguien que porque es primo de o porque le pagó suficiente a un ministro, a un diputado, a un presidente, va a lograr una concesión que le va a permitir salir adelante en contra del esfuerzo que tiene el otro. No, nosotros creemos que necesitamos una mucho mayor productividad, porque de esa productividad van a salir los fondos que necesitamos para combatir la pobreza extrema, la pobreza y todos los déficits de desarrollo de nuestro país. Ahora, ¿considera que de llegar a la presidencia el presupuesto actual le serviría para el desarrollo de su plan de gobierno? Mire, nosotros tenemos cálculos, y quien vea nuestro programa va a poder ver que al final tenemos un presupuesto, tenemos para cada año está claramente identificado el presupuesto y ahí pueden ver cuál es la atención que le estamos dando a los distintos ministerios. Estamos aumentando un 40%, no, un 24% el presupuesto de salud, el presupuesto de educación en un 23%, es decir, ahí se puede ver cuáles son las variaciones que estamos teniendo. Dentro de eso nosotros podemos, en términos de cantidades, el presupuesto actual es suficiente para poder trabajar y nosotros estamos listos para hacerlo. Ahora, su relación con los medios de prensa. Mire, yo he salido públicamente denunciando el acoso a José Rubén Zamora como una de las mayores amenazas que hemos tenido a la democracia. Porque no hay democracia sin libertad de prensa, no hay democracia sin libertad de expresión. Y lo que yo entiendo del juicio de José Rubén Zamora es que no es solo un castigo a un periodista que se atrevió a hacer denuncia continua alrededor de los temas de corrupción durante mucho tiempo, sino que además es una advertencia a quienes están ocupados de la función de prensa, de que tengan cuidado con lo que dicen, porque los que están en el poder, los corruptos, pueden utilizar el aparato del Estado para perseguirlos. Y por eso hemos denunciado esto y nosotros estamos comprometidos, no de ahora, Carlos, la tranquilidad que tengo es que lo que vengo yo a decirlo hoy, pueden empezar a leerlo en las cosas que he estado escribiendo en los últimos 30 años. Ahora, obviamente cuando llegue usted a la presidencia, si gana la segunda vuelta, por supuesto, la va a tener difícil cuesta arriba en el Congreso de la República, un organismo que mayor porcentaje de desprestigio tiene actualmente. ¿Cómo hará para lidiar usted de ser presidente con un organismo legislativo donde no va a tener mayoría? Mire, nosotros tenemos un plan A y un plan B en nuestro plan de gobierno. El plan A se logra generar un trabajo colaborativo con el Congreso de la República, un Congreso que empieza a asumir sus funciones de legislar, de hacerlo normalmente, y entonces podemos avanzar en la implementación del plan de gobierno con mucho más alcance, con niveles de institucionalización superior. Plan A. Plan B, tenemos un Congreso de la República secuestrado por partidos cuyo único interés es hacerle la vida difícil al Ejecutivo y que entonces no van a aprobar nada, no van a hacer nada constructivo, que inclusive en ese caso nosotros tenemos un plan que nos permite avanzar desde el organismo ejecutivo, implementando todo lo que se puede hacer en ley desde el organismo ejecutivo sin tener que recurrir a el Congreso de la República. Es decir, no nos vamos a dejar secuestrar la función de gobierno por un Congreso que esté en manos de estas élites corruptas. Nosotros creemos que una de las cosas que vamos a empezar a ver ahora en el futuro es que el actual sistema de corrupción está tejido alrededor de negocios turbios que se establecen entre todos los niveles, donde participan diputados, ministros, presidentes, alcaldes, empresarios corruptos, es decir, hay todo un ecosistema
de la corrupción, pero todo ese ecosistema funciona fundamentalmente alrededor del presupuesto general de la nación. De ahí salen los grandes negocios que van a financiar a todas estas redes, constructores, negocios millonarios, plazas fantasmas, todo este tema de sistema. ¿Qué sucede cuando el gobierno, el organismo ejecutivo ya no participa en ese mecanismo de corrupción? Porque eso es lo que va a pasar si nosotros llegamos a la presidencia, cuando nosotros lleguemos a la presidencia. Que ese engranaje que hoy es esencial para el funcionamiento de la corrupción va a desaparecer. Nosotros, en ese momento, lo que va a empezar a cambiar son los incentivos de los distintos actores para participar en esa piñata de la corrupción. Y vamos a empezar a ver, eso es lo que nosotros creemos, digamos que hay actores duros, negros, que nunca van a cambiar, esos ya están jugados, van a lo que quieren, no tienen ningún interés, son cínicos, pero hay actores grises que pueden estar participando en la corrupción porque está ahí, el sistema no cambia, etcétera, y estos actores van a empezar a cambiar. Estos actores van a ver que no hay incentivos, porque ya no hay negocio que hacer, porque ya no va a venir un ministro de Comunicaciones a ofrecer que les va a dar tantas cuotas a cambio de que ustedes en las próximas elecciones me dan tal cosa, que es lo que han estado haciendo de una manera descarada en este momento. Cambiar la presidencia de la República de un régimen que está participando en la corrupción a un gobierno que le cierra puertas a la corrupción es un cambio fundamental que va a empezar a hacer que se empiece a desmoronar toda este engranaje de la corrupción, y es el espacio que nos va a permitir empezar a trabajar para recuperar las instituciones y hacer que empiecen a funcionar para lo que dice la Constitución y las leyes que sirven las instituciones. Antes de concluir, doctor Arévalo, ¿cuál va a ser su gabinete de gobierno? ¿Se puede conocer nombres? Lo vamos a revelar. ¿Cuál va a ser ese momento? Va a ser, en primer lugar, no hemos convocado a segunda ronda, yo no puedo hacer ningún tipo de medida, etcétera. Lo único que sí, ningún anuncio, porque sería interpretado como campaña anticipada, no lo vamos a hacer. Pero lo que le puedo asegurar es que va a ser un gabinete hecho por gente, en primer lugar, comprometida. Nosotros ya tenemos un plan de gobierno. Ese plan marca la orientación. No vamos a traer gente que ahora cada uno va a querer hacer lo que quiera. Segundo, nuestro plan de gobierno ha sido el producto de trabajo en equipos durante más de un año. Detrás del plan de salud no es que haya habido una persona que se puso a escribir 3 ideas, ha habido un equipo de gente que hizo una serie de sesiones para reflexionar qué es lo que se necesita y en cada una de las áreas. Hemos en ese proceso hablado con distintos sectores afuera del partido, no únicamente del partido, sectores académicos, sectores empresariales, con todos estos actores hemos estado en contacto, y de todo esto vamos a hacer invitaciones para que se sumen a nuestro gabinete, a gente capaz, comprometida con esos objetivos del desarrollo y a toda prueba contra la corrupción. ¿Cuál sería su mensaje final ante esa cámara, por favor, doctor Arévalo, para internautas? Pues el mensaje final a los y las guatemaltecas es en este momento que estamos en un proceso de cotejo de votos, estar muy atentos a todas las argucias legales que están violando las leyes, pero como se hacen desde instituciones legales, están confundiendo a la población. Necesitamos defender el voto, lograr que se respete la expresión del pueblo que se logró en las urnas este 25 de junio y rechazar cualquier intento de, por argucias legales, burlar la voluntad popular. Hay que hacerlo manteniendo la calma, van a intentar hacer provocaciones, pero nosotros estamos seguros que al final el respaldo de toda la sociedad guatemalteca a el proceso electoral, a los resultados de la primera vuelta y a la posibilidad de tener un país decente y un país en paz, va a hacer que se prevalezca la situación, que el Tribunal Supremo Electoral llame a la segunda vuelta para el 20 de agosto, en la cual el movimiento Semilla hará una demostración de que cuando el pueblo tiene
la esperanza y la voluntad de votar diferente puede cambiar la historia. Pues muchas gracias. Agradecemos al doctor Bernardo Arévalo, candidato presidencial del Movimiento Semilla, por haber compartido su punto de vista esta mañana con nuestros radioescuchas e internautas. A usted las gracias por acompañarnos. La invitación muy cordial para mañana.